Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria, dice Señor Jesús. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria, dice Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaban. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre Gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí, y la siguieron.
Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar, y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaban. Algunos decían: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que puedan andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Nos encontramos ya en el 5º domingo de Cuaresma. El tema de fondo que nos ofrece hoy la liturgia de la Palabra de Dios que acabamos de escuchar es hablarnos acerca de la resurrección y la vida como preparación al misterio pascual que vamos a celebrar ya en una semana. El profeta Ezequiel, en este capítulo 37, nos presenta la gran visión sobre los huesos secos. En esta visión asegura que Dios tiene el poder y la voluntad de devolver la vida a su pueblo deshecho, y Dios infundirá su espíritu a los huesos secos, esto es, a su pueblo, y podrán revivir y volver a la tierra. Por eso dice Dios a través del profeta: les infundiré mi espíritu y vivirán. De cualquier modo, es evidente que esa restauración de Israel será en primer lugar en el ámbito espiritual, porque en la perspectiva bíblica, la vida y la muerte son sobre todo acontecimientos del espíritu. Y Dios nos saca de nuestro pecado para ponernos junto a Él, del mismo modo que sacó al pueblo judío del exilio y lo restableció en la tierra prometida. Y esta profecía de Ezequiel se ve precisamente cumplida en el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. San Pablo, en la carta a los Romanos, en este capítulo 8, hace una importante diferencia entre 2 clases de vida que puede llevar una persona en el tiempo presente. La vida según la carne, que son aquellos que siguen los deseos terrenales. Sus manifestaciones pues son el egoísmo, la lujuria, la impureza, el orgullo, la ambición, el deseo de poseer y de tener. Y la vida según el Espíritu de Dios son la de aquellos que se dejan guiar por lo que Dios manda y aconseja en su palabra. El Espíritu tiene el poder para unirnos con Dios, que es la fuente de la vida, y rescatarnos de la muerte. El Espíritu que habita en el creyente no solo inspira acciones conforme a la verdad de Cristo, sino que prolonga su acción hasta vivificar totalmente a la persona, incluido su cuerpo mortal, haciéndole superar el límite de la muerte y abriéndole el destino de la inmortalidad.
del mismo modo del que obró en la resurrección de Cristo. Hoy podríamos preguntarnos qué conciencia hay en nosotros de esa presencia eficaz del Espíritu en nuestra vida cristiana y en el corazón mismo de la Iglesia. ¿Qué tipo de vida llevamos hasta este momento? ¿Una vida según la carne o una vida según el Espíritu? Y las obras pues van a dar la respuesta a esa pregunta. En cuanto al Evangelio que hemos escuchado de San Juan, nos ofrece la tercera y última catequesis bautismal que la tradición cristiana empleaba para preparar a los catecúmenos al bautismo en la vigilia pascual. Hace 2 domingos Cristo nos decía que Él es el agua de vida que satisface nuestra necesidad de felicidad y de infinito a través del encuentro con la samaritana. El domingo pasado decía que Él es la luz que ilumina nuestras tinieblas con la curación del ciego de nacimiento. Hoy se nos presenta como aquel que posee la vida y da la vida. El bautismo nos injerta en la vida de Cristo. Con la resurrección comenzamos a vivir en Cristo de tal modo que su vida pasa a nosotros. A partir del bautismo participamos de la vida del resucitado. Hoy San Juan nos relata el pasaje de la resurrección de Lázaro, que más bien algunos biblistas llaman revivificación, es decir, volver a la vida, donde se pone de relieve la fe de Marta y María en Jesús. Lázaro era el hermano de Marta y María, que se encuentra enfermo, no sabemos de qué, pero está enfermo, y seguramente una enfermedad muy grave para que lo haya llevado precisamente hasta la muerte. Y Jesús es avisado de esto, pero como siempre, ¿verdad?, a la mera hora, mientras uno está en otras cosas, pues a la mera hora se les ocurre, ¿verdad?, llamar a Jesús. Sin embargo, dice que Jesús tarda en ir a Betania, que no estaba lejos, ¿verdad?, de Jerusalén, a 2,5 kilómetros. ¿Qué les gusta de aquí a San Rafael? Más o menos, ¿verdad? O sea, no estaba lejos Jesús, pero bueno, tenían cosas que hacer nuestro Señor todavía. Y dice el texto que en este momento, pues Jesús muestra su lado más humano después de que llegan a Betania. Pues le dicen que su amigo Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro y él llora por la muerte de su amigo. El versículo 35 de este capítulo 11 es el versículo más breve de la Biblia. En otras traducciones dice Jesús lloró. Y aquí se manifiesta precisamente esa parte humana de nuestro Señor, pero después manifiesta su poder divino al devolverle a Lázaro la vida. Que Jesús resucite a un muerto, en este caso a Lázaro, significa que Jesús tiene el poder de dar la vida, y como consecuencia esto nos puede llevar a reconocer que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, pues solo Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Es la fe en Jesús lo que conduce a la resurrección y a la vida eterna. Es Él quien da la vida, haciendo salir a Lázaro del sepulcro, a fin de que los testigos crean que Él es el enviado del Padre, el Mesías, el Hijo de Dios, como lo ha declarado Marta y posteriormente María. Y vemos cómo Jesús no solo se presenta como dador de vida, sino como la misma vida. Así lo expresa con estas palabras: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y Jesús es realmente la vida verdadera, pues Él da sentido a la vida. Él nos ofrece un modo de vivir diferente, una vida que no termina con la muerte, sino que se prolonga para toda la eternidad. Finalmente resuena aquella poderosa palabra de Jesús al decirle a Lázaro: Lázaro, sal de allí.
Jesús llama a Lázaro a salir del reino de la muerte y luego pide a los presentes que lo desaten para que puedan andar. Desatarlo de las vendas es un gesto que expresa su liberación de los lazos del abismo y de las redes de la muerte. Hoy podemos preguntarnos a través de qué personas he escuchado la voz de Jesús que también me dice: sal de allí. ¿De qué vicio, de qué malos pasos, de qué pecado he de salir para recobrar la vida que Dios ha venido a traernos por medio de su Hijo Jesús? ¿Quiénes son aquellos que me han ayudado a quitar esas pesadas losas que no dejan pasar el aire de la vida? Cada uno de nosotros tiene un Lázaro. Para uno será en el alma un vicio que no es capaz de dejar, una tristeza, un mal genio que no se nos quiere ir, una falta de fe, una frialdad hacia Dios o hacia el prójimo. Para otros su Lázaro está en su cuerpo, una enfermedad que no se puede curar, una dolencia que atormenta, una debilidad que quita fuerzas. Y aquí en el altar está el mismo Cristo que obró el milagro de Betania. Si Él no nos da la salud física, sí nos va a dar la paciencia para sufrir con fortaleza y convertir nuestros padecimientos en gran premio para la vida eterna. ¿Cuántos Lázaros escucharán hoy este texto del Evangelio del día de hoy, a los cuales Cristo los quiere resucitar? ¿Qué cosas o situaciones son las que me hacen sentir enfermo o como persona sin vida? ¿Cómo puedo transmitir a otros que Jesús es la resurrección, la verdad y la vida? Hoy Jesús también nos envía a desatar a aquellas personas que han recibido el bautismo, pero que tienen pues distintas clases de ataduras ocasionadas por el pecado, a los cuales el Señor también quiere ayudarles a recobrar esa vida espiritual. Pues que Jesús, que es la fuente del agua viva y la luz del mundo, aumente nuestra fe en Él para que podamos participar de la resurrección y de la vida eterna que Él ha prometido a aquellos que creen en Él. Que el Señor así nos lo conceda. Que así sea.